también nos acompañe para tratar de apoyar, ¿no? Este proyecto que ya hace como 4 años, 4 o 5 años, no me acuerdo exactamente, ya se había un poco formulado, ¿no? Sí, pues comenzamos, no recuerdo, yo también ya, y habíamos avanzado. Mire, yo por ejemplo, este, tenía pensado pues también regresar a Perú. Yo he venido acá, vine el año 2019 en diciembre, justamente porque mi esposa acá tiene la residencia y yo quise venir a visitarla y estar un par de o 3 meses más o menos y justo me agarró la pandemia, ¿no? Miguel Pérez también está tratando de... no, ya está, Sí, ¿no? sí, sí. Con el celular estoy ingresando. Y bueno, pues ahora estoy tratando de... Aproveché también para empezar a solicitar mi residencia, ¿no? Y bueno, Claro, como este mes me están llamando para la entrevista y creo que ese es el último paso. claro, qué bueno, está bien. Después de eso yo pienso estar yendo a Perú probablemente más o menos en julio, fines o en agosto. Tengo que Claro, ¿ya, arreglar la ya visa. tiene las dos vacunas? Sí, ¿no? Sí, 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 me vacunaron en marzo Qué con la bueno. Moderna, con la Moderna. Aquí se está vacunando con la Moderna, Pfizer Pfizer. y Johnson. Claro, Johnson también. Es una única dosis Johnson. Ah, única dosis es, ¿no? Sí, una sola dosis. Y Ya. bueno, la Moderna son dos dosis de 29 días, 28 días de intervalo. Y la Pfizer, dos dosis de 21 días de intervalo. Y Moderna es solamente una dosis. Dos también, dos, A dos. con intervalo de 28 días. Ok. Sí. Claro. Acá estaba vacunándose a un promedio de 3 millones de personas por día. Más o menos se ha llegado al 45%, no sé hasta en qué momento estará ahora, de inmunizar a toda la población, pero la velocidad ha bajado dramáticamente, no porque no se está vacunando, sino porque la gente no se vacuna, ¿no? ¿En qué país se encuentra, ingeniero Leandro? En Estados Unidos, Ah, miren, ¿qué estado? en Miami, Maryland, no, Maryland. en Maryland, sí. Ah, Lo que pasa es que la gente, como le decía, no quiere vacunarse, ¿no? Y entonces, se ha perdido velocidad, pues, y aquí ya a partir de abril más o menos de este año, ya se abrió a ya no había, digamos, restricciones. Cualquiera que iba se vacunaba, desde 18 para arriba, miren. 18 años Sí, para arriba. no, pero Entonces, también niños, o sea, a partir de 12 años creo que también, porque están vacunando también, sí, después se abrieron ya para 12, pero como le digo, no se vacunan, pues, ¿no? Uno va, yo por ejemplo, he ido a varios claro, sitios y la gente, no me he vacunado, no me he vacunado. Por ignorancia, no sé cuál será la idea, pero se está vacunando bastante fuerte y de pronto ha bajado, no por, como les repito, porque había una, una falta de vacuna, nada, sino simplemente que la gente no va a vacunarse. Y se está estimulando, pues ahí está ya Pedro, se está estimulando para que la gente se vacune. claro, Hay, hay un cuadro ahí que se puede ver el nivel de inmunidad después se los muestro. claro, sí. Así es, pues, ¿y qué tal ustedes, ingeniero, por allá? ¿Ya se vacunó o todavía? No, a nosotros nos tocará casi por septiembre, octubre de repente. Es por Hay que edades, ¿no? ser pacientes. Sí, 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 pues ese problema, caray. Y allá están poniendo también la Pfizer, si mal no recuerdo, ¿no? sí, sí, acá está, hay Pfizer, luego no, creo que también estaba, había una china, Sinopharm. que ya no está, Sinopharm, sí, y no, la dos nomás creo que había. Sí, pues AstraZeneca también creo que han comprado. Ya, creo que sí. Hay que vacunar nomás, no que otra. Doctor Pedro, ¿ya está ahí? Leandro, buenas noches, estimado Buenas Julio. noches. ¿Cómo le va? Le Cordiales quiero presentar saludos. aquí a los ingenieros, al ingeniero Marco Ramírez, no sé si lo conoce usted, él es presidente Sí, de la... sí, 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 sí.
Sí, Sí, lo tuvimos conozco. oportunidad de estar en una reunión. Buenas noches. Doctor Valladares, ¿cómo está? Un gusto. ¿Cómo le va, un estimado Pues, Marco? al ¿Qué tal? Un ingeniero abrazo. Saturnino Brian Aguilar, que también es de Apinam, y Ajá. el ingeniero Miguel Ángel Pérez Aguirre. Mucho gusto, Bien. doctor Pedro Valladares. Buenas Sí, noches. ambos son colegas que les he invitado. Justamente el ingeniero Saturnino Brand es quien está tomando ya la posta de la presidencia de la Asociación Peruana de Ingeniería Ambiental, ¿no? Es una institución con la que hemos hecho un convenio con el doctor Leandro Rodríguez. No, ya habíamos comenzado un proyecto ya hace buen tiempo, pero bueno, la intención es retomarlo y ver cómo hacemos sinergia, ¿no? Ujú. Sí, mire, nosotros hemos firmado un convenio también con la Marco, con la Universidad Santiago Antúnez de Mayolo, ¿no? Y ya eso nos abre las puertas para poder hacer algún convenio específico. Entonces, lo que nosotros estamos, lo que hemos empezado a hacer con el ingeniero Marco hace ya unos años, esquematizamos un proyecto para medir la memoria colectiva de la población, ¿no? Es algo que nos interesó porque por todas las cosas que empezamos a observar en la zona de, cuando yo empecé a dar las charlas en la zona del Callejón de Huaylas. Y bueno, es una situación complicada pues en Perú que se pierde la memoria colectiva de la población y eso genera repetir los errores, volver a cometer las mismas acciones negativas para construir nuevamente desastres, ¿no? Y bueno, entonces lo que nosotros quisimos fue, lo primero que hemos hecho es estructurar la idea de medir digamos, la memoria colectiva la íbamos a hacer en una plataforma y vamos a colgar ahí un formulario, ¿no? Para empezar a tirarlo por internet sin restricciones, ¿no? Para que la gente llene ese formulario. Estructuramos ya un borrador del formulario y hace unos días estuve hablando ya con la doctora Edmel Andeo, como le he dicho al ingeniero Marco, quién es ella. Hoy día lamentablemente no ha podido estar. Entonces le pasé el formulario, discutimos bastante este problema y ella tiene ideas muy interesantes en relación a ello, ¿no? Estaba pensando dar un matiz interesante, incluso ha estado trabajando el esquema. Y lo que yo quisiera ahora más que nada conversar es cómo podría ser nuestra colaboración de estas tres instituciones, ¿no? O sea, de Ceresis, que ya tenemos un convenio con la UNASAM y tenemos un convenio con APINAM. Y para este proyecto que queremos hacer. Obviamente, el apoyo, yo he hablado con la Universidad Nacional de Ingeniería, ellos podrían darnos el apoyo de estructurar ese formulario una vez que nosotros lo desarrollemos, ellos podrían colocarlo en su servidor y ya pues nos tocaría difundirlo, etcétera. Inicialmente pensamos que eso podía ser una medición así por internet y también presencial, ¿no? Donde tal vez los mismos estudiantes podían salir a hacer encuestas, etcétera. Pero en esta situación como nos encontramos solamente tendría que ser virtual. Entonces, ese es el proyecto, Pedro. No sé si había algo de esto. Sí, doctor Leandro. Tal vez algunas curiosidades y preguntas sobre el tema. La medición alcanzaría, digamos, cuando habla de memoria colectiva, se refiere a diversas generaciones de segmentos sociales a los cuales hay que dirigirse, digamos, entiendo yo, desde la sobrevivientes de antes del terremoto del 70, entiendo yo que todavía hay un gran segmento, y toda la jerarquía posterior, ¿no? que ha ido prácticamente poblando escenarios altamente riesgosos en el Valle del Santa, ¿no? Y que no solo es Huaraz, usted comprenderá, ¿no? Es Sí, por prácticamente todo el supuesto. valle, es especialmente Yungay, ¿no? Que en un momento era una zona denominada como Campo Santo, pero ahora el Campo Santo también se está poblando progresivamente, ¿no? Entonces ese es un escenario bastante propicio para ver a ver qué tanto la población todavía tiene la reminiscencia de lo ocurrido en el tiempo, ¿no? Y cómo las futuras generaciones tienen o no, digamos, la percepción, el legado, digamos, que les va dejando como herencia, ¿no? Las generaciones que ya van desapareciendo.
Entonces creo que la jerarquía, digamos, de los segmentos sociales diversos debiera estratificarse o va a ser, digamos, un barrido general. Bueno, yo pensaba, no sé si el ingeniero Marco está de acuerdo conmigo, era un barrido general, ¿no? O sea, nosotros tiramos el formulario para que cualquier persona, obviamente, tendríamos que poner una serie de preguntas para poder después, ya analizando la información que se llena, digamos, clasificarlo por edad, sexo, en fin, ¿no? Eso es importante. Pero la idea de medir esto es si conoce, pues, un poco su historia de lo que ha ocurrido. Es decir, una serie de preguntas que estructuramos con el ingeniero Marco, que yo voy a hacerle llegar a ustedes y que se lo he mandado en mail, que justamente hoy día nos iba a presentar las contribuciones que ella iba a hacer. Ajá. Pero podríamos hacer eso en el transcurso de la semana y de repente el próximo jueves nos reunimos nuevamente y ya para estructurar. Lo que quería yo, me parece, lo que pregunta, esa sería la respuesta. Lo que quería yo era ver nuestras tres instituciones, cómo podríamos formalizar este proyecto, ¿no? Por ejemplo, si lo hago con una APINAM, podría ser un proyecto específico, que tiene una estructura para desarrollarla, ¿no? Pero yo quisiera ver la posibilidad de incluir a las tres instituciones, ¿no? Tanto a Ceresis como a PINAM y como la UNASAM, ¿no? Entonces tendríamos un proyecto que las tres instituciones podríamos participar, podríamos desarrollar, mejor dicho. Eso es una de las cosas que quería ver. Ahora, una vez que establecemos eso, me parece a mí que ya está el cuestionario, habría simplemente que ya trabajar en el cuestionario, ¿no? En función de que no sean pues preguntas complicadas, sino que la gente entre y también ver un poquito digamos, la estructura para que estimule al poblador llenar. ¿El único Y escenario de trabajo sería el Valle del Santa o también otros lugares? no, yo creo que todo, comenzamos pues por colocar el formulario en esto y empezamos a difundir en nuestras regiones, pero como usted sabe, cualquier cosa que pongamos en internet ya toma como referencia pues el mundo, ¿no? Porque va a entrar gente de diferentes partes del Perú y van a empezar a llenar, ¿no? Pero entonces, así como hemos hecho con con esta plataforma de vulnerabilidad sísmica, que lo hemos lanzado con la Universidad de Ingeniería, y ha empezado a llenar gente incluso de otros países, ¿no? Entonces, ¿cómo sería, ustedes qué piensan, cómo sería nuestra colaboración de estas tres instituciones? ¿Podríamos firmar un convenio específico los tres, uno solo? Por Ceresi no hay problema. ¿O tendría que ser un convenio específico con cada una de sus instituciones? Creo que la perspectiva nuestra tampoco no hay problema, podría ser un solo acuerdo de cooperación mutua entre las tres entidades, ¿no? Ya, yo creo que, ¿usted qué piensa, ingeniero Marco? Sí, también considero que debe ser un acuerdo de cooperación entre todas las instituciones, ¿no? Entre las tres instituciones que estamos en este momento, ¿no? Si se uniera otra institución, también sería bienvenida, ¿no? Eh, como, Entonces, como, como mencionaba en este instante el presidente Saturnino Brand, no, yo lo voy a acompañar siempre junto con al ingeniero Miguel Pérez, ¿no? Pero sí, ¿no? Habría que revisar nuevamente el instrumento, mejorarlo en caso sea necesario y también incorporar otros elementos, ¿no? Como claro, para poder registrar, ¿no? La parte demográfica, ¿no? Eh, ¿No? Identificar de qué región están contestando, el grupo etario y otras cosas más, ¿no? Que sí creo que enriquecerían bastante bien, bastante, ¿no? Este proyecto, ¿no? claro. En el caso de la plataforma, por ejemplo, de vulnerabilidad, cuando un usuario entra a la plataforma, automáticamente la plataforma determina dónde se encuentra esa persona, ¿no? Y ahí identifica. Claro que en el caso de lo que vamos a hacer, sería conveniente que la persona pueda llenar de qué ciudad es, etcétera, ¿no? Para que identifique dónde se encuentra y preguntarle tal vez su nombre, su edad, qué sé yo. No, entonces, en el caso de la plataforma de vulnerabilidad, pues se llena y al final lo que interesa es qué lugar está porque ese lugar va a identificar la casa donde se encuentre ella, ¿no? O él. Entonces, en este caso no, en este caso nos interesa la persona, es decir, lo que conoce de lo que vamos a medir.
Entonces, yo voy a enviarles a ustedes un modelo de convenio específico que tenemos en Ceresis, que ustedes también probablemente tengan, y ahí incluiríamos a las tres instituciones, pues, ¿no? O sea, podría ser Ceresis, APINAM y la Facultad de Ambiente de la Universidad Nacional Santo Domingo de Mayol en este proyecto. Y habría que decir qué cosa es lo que perseguimos, porque la idea es, una vez que tenemos datos de haber medido, digamos, la memoria colectiva, vamos a hacer un diagnóstico, ¿no? ¿Qué cosa es cómo está, digamos, este valor de memoria colectiva en la población? Y eso nos puede decir también, podemos segmentar, pues, como dijo Pedro, digamos, edades, lugar, etcétera. Y eso nos va a permitir sugerir, tal vez, qué podemos hacer en el caso de que encontremos problemas ahí para revertir eso, ¿no? Tal vez plantear un programa educativo que hacer en los colegios, o no sé, programas tal vez de difusión, no sé. Pero eso es importante. Entonces, si vamos a considerar, si la gente pues vive en un lugar que sí sabe, si conoce su medio ambiente, las amenazas a las cuales está expuesto, si se da cuenta de que destruyendo ese medio ambiente con la forma en que se vive, qué consecuencias, en fin, el formulario que hicimos fue un borrador, que lo hicimos con el ingeniero Marco, que yo les voy a enviar también a ustedes. Ya le he enviado a Ademé, justamente ya iba a hablar ahora de la idea que tenía de esto, porque ella me decía hay que poner en el formulario también un elemento que ella pensaba de las costumbres, tal vez el arte, algo de eso me estaba diciendo que no le capté bien, y ella ya lo va digamos, a consolidar o poner en el formulario. Ah, Entonces, excelente. Me parece muy bien. Me ya. gustaría, Miguel, no sé si tú nos puedes comentar un poco más también tu punto de vista, igual al ingeniero Saturnino Brand. Adelante, por favor. Gracias, Marco. Justo iba a hacer un comentario. Miren, el marco, si estamos evaluando el riesgo, tendríamos que considerar primero el contexto legal, ¿no? En SINAGER, que es el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo y Desastres, qué parte débil del sistema de gestión de desastres estaría débil, frágil en esta materia. En materia de riesgo, ¿qué riesgo vamos a tomar? El riesgo que está asociado a riesgo de geodinámica interna, es a sismos, o riesgos ambientales, porque estaba un poco ahí, no me queda muy claro, pero viendo ello, si fuera ambiental se tiene que tomar un enfoque, si tiene riesgo por sismo, entonces se tiene unos criterios, habría que ver cuáles son las condiciones de vulnerabilidad que tendrían todas las viviendas, ¿no? Desde un aspecto físico a nivel Lima o por regiones, ¿no? Selva, costa, sierra, porque todas se comportan diferente, la vulnerabilidad es distinta. Entonces, si son riesgos ambientales, vamos a tener criterios desde riesgos ambientales, pero que asociado al saneamiento ambiental, a un tema ambiental propiamente dicho, y para evaluar el riesgo. Ahora, todo esto nos va a llevar recogiendo la parte de la legislación, porque nos tenemos que orientar hacia allá, es publicar un libro, publicar un paper, publicar un diagnóstico como tal, qué nos va a servir de eso, qué va a surgir, va a contribuir a fortalecer las capacidades de la población, de la institución, de la academia, de la universidad, a dónde estamos orientándonos, o qué queremos orientar, o de repente, como decía el doctor Pedro Valladares, ¿no? Lo que pasó, tomando como ejemplo la memoria, es desde el 40 y tanto, después el 60, el 70, que pasó con la zona de Callejón de Huaylas, no de Conchucos, Huaylas, que fue esto de la destrucción. Ya sabemos que hay un sismo acá en nuestro país que siempre viene alertando el IGP, ¿no? En un escenario bastante pésimo, mayor de 8 en escala de Richter. O sea, ¿nos vamos orientando por ahí o a qué riesgo específico podríamos tomar en cuenta, ¿no? Si es un riesgo, entonces tenemos que caracterizar, preguntar la percepción a la población sobre cómo está percibiendo los tipos de peligro o el peligro en particular que queremos orientar, las vulnerabilidades, cómo están sus condiciones que se exponen a esa amenaza en particular y determinar luego el nivel de riesgo, ¿no? Para proponer seguidamente cuáles serían las medidas de prevención o de repente de mitigación para reducir ese riesgo.
que es más o menos orientaríamos por ahí, ¿no? ¿Cuáles serían los objetivos? Pero eso, ¿hacia dónde vamos? ¿Cuál sería el entregable finalmente, ¿no? Un paper, ¿no? O qué documento, ¿cómo lo plasmaríamos? Para que también se alineen los fines de Ceresis, de Apinán y también de la facultad, entiendo, de la Universidad UNASAM, ¿no? Perfecto, Miguel, muchas gracias. Saturnino, no sé si puedes comentar algo más como Apinán. Sí, buenas noches. Ante todo, gracias por estar reunidos en estos y tomar todo el interés debido para este proyecto que es muy importante. Ya el ingeniero Miguel Pérez ya ha comentado de parte de Apinán todo lo posible que se pueden realizar en el aspecto de riesgos, ya sea riesgo ambiental o riesgo físico, como puede ser un sismo, y todo lo que ha comentado. Bueno, y también me gustaría todo esto también para afinar el convenio que va a ser entre los tres y ponernos de mutuo acuerdo y quedar a buen puerto y comenzar a trabajar, pues, ¿no? Ok, muchas gracias, Saturnino. Yo quisiera, una de las cosas que nosotros tenemos que, por lo menos, que entender es que un desastre es una construcción social, una construcción histórico-social, ¿no? Un desastre, no existen los desastres naturales, como yo lo vengo repitiendo hace mucho tiempo. Un desastre es una construcción histórico-social. Entonces, cuando uno ve lo que ha ocurrido, por ejemplo, en la zona del Callejón de Huaylas, desde el año 53 ya se sabía, o por lo menos algunos alpinistas que subieron al Huascarán advirtieron de que podía haber una avalancha que se iba a llevar a Ranraírca, porque vieron una serie de rajaduras y les sorprendió una avalancha. Y eso fue el 54, me parece, y el 62 ocurrió un aluvión que se llevó a Ranraírca, ¿no? Y volvieron a subir el 64 y vieron nuevamente rajaduras grandes en la Perra Norte y dijeron que si eso se caía, se llevaba Yungay y Ranraírca. Incluso ahí se publicó en Última Hora todas estas cosas. Y se llevó vino el 70 y se llevó el aluvión y se llevó Yungay y Ranraírca. Entonces, la cuestión es, yo creo que la idea es la siguiente, ¿no? O sea, la idea es que medir cuál es el nivel de memoria colectiva de la población en relación a su ambiente y eso en relación a las amenazas a las cuales está expuesto. Esa es la realidad. Es decir, una persona que está ahí, yo quiero saber si esa persona conoce su medio ambiente, conoce, digamos, cuál es su medio ambiente. Acá tengo, pues, acá hay lagunas, acá hay nevados, y cuáles son las amenazas a las cuales estoy expuesto, aluviones, terremotos, etcétera, ¿no? Ese es un elemento importante porque si nosotros queremos evitar la ocurrencia de desastres, tenemos que trabajar justamente en ese ser humano. Si la gente, por ejemplo, no tiene la conciencia, no tiene el conocimiento, no tiene, digamos, ese elemento de entender esas amenazas, y obviamente su educación tampoco es adecuada frente a ello, entonces ocurre lo que ocurre en Huaraz, ¿no? Primero que la gente no conoce nada de eso, o lo que ha ocurrido en el año 41 se olvidó, no se acuerda o no lo tiene en su cabeza, y se llena de casas todo el cono de donde ha venido el aluvión del 41. Y esa laguna de Palcacocha que ocasionó ese aluvión está ahí, latente el peligro, ¿no? Igual ocurre cuando construimos nuestras casas mal, no tenemos digamos, hay terremotos y bueno, pues lo hacemos como sea, o incluso comenzamos a utilizar otros tipos de materiales sin reforzarlos, en fin. La idea es que una persona en ese momento entienda eso, medir eso, ¿no? O sea, yo me parece, no entiendo, no creo que vaya exclusivamente a decir, obviamente, el hecho que entendamos que en qué nivel se encuentra en ese, digamos, de conocimiento de las personas que existen ahí, nos va a permitir entender más o menos qué cosa está pasando, ¿no? O sea, una sociedad que vive de espaldas al ambiente, o sea, y de espaldas a las amenazas a las cuales está expuesto, sus acciones van a ir en contra precisamente de ello y vamos a empezar a construir un desastre que vamos a cosechar años después. Ninguna especie en el mundo, creo, entra a un ambiente donde no conoce ese medio ambiente para vivir, ni las bacterias entran a un cuerpo donde no saben qué cosa van a encontrar. Esa es la idea, ¿no? Porque yo no lo complico más esto, en mi punto de vista.
Esa es la idea. Entonces hacemos un cuestionario, medimos eso, como estructuré con el ingeniero Marco Ramírez, y eso es lo que nos va a dar ese tipo de información, básicamente, ¿no? Esa es la idea que tenía inicialmente. No sé qué usted quiere decir, ingeniero Marco. Ya, sí, sí, me parece bien, ¿no? Que no sea tan complejo, ¿no? Porque de repente nosotros mismos nos podemos complicar más, ¿no? Que sea algo como para que una persona tenga un interés de responder ese cuestionario, ese instrumento, ¿no? Pero obviamente también un poco tomando lo que dice Miguel, ¿no? Dentro de un marco legal, ¿no? Y que se puede identificar, ¿no? Todos estos factores de riesgos, ¿no? Para que después sirva para otro propósito, ¿no? Y sobre todo para cada una de las instituciones. No, yo creo que va a ser necesario revisar nuevamente ese instrumento, ¿no? Acá Miguel tiene mucha experiencia, y también de repente otros colegas más que ahora no se encuentran, ¿no? Doctor Leandro, no sé si me permite. Sí, Pedro, adelante, por favor. Sí, hasta donde he captado todo lo que acabo de escuchar, entiendo yo de que lo que se quiere es una especie de rastreo a la memoria colectiva del conjunto de las personas, unas con más o otras con menor experiencia pasada de haber vivido los efectos de los fenómenos naturales, ¿no? Tanto internos como externos, desde la perspectiva de la geodinámica de la Tierra. Entiendo yo de que ese es un trabajo que en lo posible debe ser sintetizado de tal manera que se elijan preguntas que sean validadas, por eso creo que es prudente hacer una especie de ensayos, de tal manera que podamos recoger, digamos, los valores más, digamos, de interés del estudio que podamos tener. Y cosa que comulgo con eso, con el colega hace un momento que dijo de que debe haber una resultante que nos permita a nosotros como una contribución, especialmente a los que directa o indirectamente toman decisiones en el ámbito local, regional y nacional, ¿no? Porque dramáticamente nuestro país no sabe hacer gestión de su territorio. Lamentablemente, ¿no? No hay un mínimo ordenamiento territorial, no hay zonificaciones ecológicas económicas. O sea, esas son políticas de Estado que lamentablemente pues, nuestro país prácticamente los tiene escrito en el papel, ¿no? Uno ve profusa cantidad de normas y normas y normas y normas, pero muy poco se cumple de eso, ¿no? Y dramáticamente uno ve que las autoridades desconocen prácticamente esas normas y consecuentemente no les dan importancia y menos lo ejecutan, ¿no? Entiendo entonces que las preguntas deben ser un poco dirigidas, enfocadas, digamos, a puntos claves, de tal manera que nos permita obtener también resultados válidos que nos permita contribuir, ¿no? Con la mejora de la gestión del territorio. Entonces, comulgo en que no debe ser, pues, digamos, algo complejo, algo difícil, que luego, digamos, más tarde nosotros mismos no podamos, digamos, darles salidas adecuadas frente a esto, ¿no? Eso sería mi razonamiento, doctor Leandro. Muy bien, ingeniero Pedro. Yo quería contarles un poco por qué nace este proyecto, ¿no? En el año 2017, si mal no recuerdo, sí, yo fui a Yungay a dar una charla sobre el terremoto. En su aniversario de Yungay fui a una charla y me sorprendió mucho que casi el 90 y tanto por ciento del auditorio no tenía una clara idea de lo que había ocurrido en el 70, ¿no? O sea, fue una sorpresa grande para mí eso. Obviamente un pueblo que pierde la memoria no puede, pues, no va a poder evitar que los errores vuelvan a cometerse en el pasado, ¿no? Y como yo les contaba también en algunas charlas que he dado, y yo conversé hace poco con un doctor que es muy especialista en esto, hace unos días he conversado, él trabaja aquí, y que él nos contó la historia justamente en el Colegio de Ingenieros en Lima cuando estuvimos en la Comisión de Gestión de Riesgos y Desastres. Él nos contó lo que había ocurrido en Japón, ¿no? En el terremoto de 1911, ese terremoto que les mató como 20.000 personas, el tsunami que generó ese terremoto.
Él decía que en una isla había ocurrido pocos muertos, ¿no? Y cuando fueron a investigar por qué había ocurrido eso, porque había colapsado el sistema de alarma temprana, todo. Ellos le dijeron, bueno, que habían sabían que tenían que, si ocurría un fenómeno de esta naturaleza, tenían que ir a una colina que estaba ahí, un poco más lejos de la otra colina que estaba más cerca al mar, y porque en esa colina más cerca al mar iba a ocurrir un fenómeno de que iban a chocar dos olas, iba a cubrirse toda esa colina, tenían que ir a la colina más lejana, y ahí fueron lo que hicieron. ¿Y por qué fueron ahí? Porque sus ancestros les habían dicho que así tenía que ser. ¿Y cuándo le dijeron esos ancestros? Hacía 1148 años. Había ocurrido un fenómeno similar. Y esos, los que habían pasado ese terremoto de una magnitud 9 más o menos, tremendo terremoto que probablemente su periodo de retorno sea muy, muy largo, les habían dejado esa enseñanza, que tenían que ir ahí para salvarse. Y eso pasó con 58 generaciones y eso fue lo que generó que ellos se salven ahí. Entonces, él conversaba justamente sobre lo importante que era la memoria colectiva en una comunidad para poder afrontar este tipo de fenómenos, ¿no? Y existía, pues, ahí, digamos, ahí se puede ver dramáticamente cómo el impacto de la memoria colectiva fue importante, ¿no? En Perú, en Ancash, por ejemplo, ha pasado 50 años del terremoto y hay mucha gente que conversa, muchachos, que no tienen claramente, digamos, la idea de lo que ha ocurrido. No se ha transmitido esa información a nivel de las generaciones, no se ha enseñado en los colegios y tampoco se entiende la magnitud de todo esto, ¿no? Ni la historia de cómo fue todo este problema. Y ese impacto, bueno, en la gente tiene un impacto determinado. En las autoridades es un peor impacto porque las autoridades que están de espaldas a todo esto empiezan a abandonar, digamos, acciones que deben permitir en responder a esas amenazas que en el futuro empiezan a permitir construir edificios altos sin reglamentación adecuada, en fin. A mí me parece que el impacto de la memoria colectiva en diferentes sectores empieza a tener un impacto distinto en la sociedad, ¿no? Obviamente la gente que no conoce esto, y en Huaraz, por ejemplo, yo he caminado y a veces preguntaba a cualquier persona ahí, ¿no? Le decía, disculpe, una preguntita, yo soy tal cosa. Supongamos que en este momento hay un aluvión. ¿Usted sabe que acá pueden haber aluviones? Bueno, sí, que no, gaseosamente. ¿Qué haría usted si ahorita hay un aluvión, hay una alarma? ¿Dónde iría? ¿No? No sabía. De personas que sí preguntaba, creo que una más o menos me dijo, me correría hacia acá, me decía, no tenían la idea. Y ella y las personas que preguntaban tampoco tenían la idea de lo que pasaba en su comunidad. Y cuando ha ocurrido el aluvión del 41, por ejemplo, Alberto Guise, que estuvo en el Cañón del Pato, el que fundó Ceresis, le sorprendió ahí el aluvión, y de ahí fueron a Huaraz, y de ahí se fueron al día siguiente por el camino del aluvión para mirar qué había ocurrido, ¿no? Y vieron pues que había como que lagunas se habían desbordado, etcétera. Y él en lo que escribe en este trabajo decía, nadie en Huaraz tenía la menor idea de lo que había pasado. Y cuando yo estaba en Huaraz, antes del 70, todo el mundo hablaba de que podía ocurrir un aluvión, pero nadie se le ocurría que iba a haber un terremoto. Nadie. Y Huaraz, en la zona de Callejón, ha habido terremotos muy fuertes, incluso había un pueblo Ancash en el norte que un terremoto no me acuerdo exactamente la fecha, hizo desaparecer ese pueblo. Entonces, esas cosas, este proyecto va justamente a eso, ¿no? Empezar a ver qué nivel de conocimiento está de toda la población que allí en esto está, y ver, pues, ese diagnóstico nos va a permitir decir, bueno, ¿qué hacemos para poder revertir eso, ¿no? Empezamos a pensar en colegios, si es que vamos a sugerir un curso de historia de los desastres, por ejemplo, tal vez. Se enseña historia de guerras, todo, pero nunca se enseña historia de los desastres. O, ¿qué más hacer? ¿Qué más sugerimos en función de eso? ¿No? El diagnóstico es importante. Si nosotros tenemos datos de eso, podemos ya ver qué cosa podríamos, primero en qué estado se encuentra eso, y luego ver qué hacer para poder revertir esa situación. Esa es la idea que tengo yo en relación al proyecto, ¿no? Yo Comenzar
Yo agregaría algo más también, ingeniero Leandro, Dígame. que, por ejemplo, para distribuir este instrumento de recolección de datos, un cuestionario sería, ¿no? Virtual. Exactamente. Exactamente, podríamos tener como aliado estratégico pues a los gobiernos locales y son los gobiernos locales que podrían también distribuir a los que corresponde dentro de su jurisdicción. Digo los gobiernos locales, ¿por qué? Porque también ellos son los que están más cerca a la población, son los que como en el cumplimiento de la ley del SINAGER, específicamente a la gestión reactiva, ellos deben responder ante un evento que se pueda presentar dentro de su jurisdicción. Sismo, avalancha, inundaciones, huaico, lo que fuera. Y escuchándolo también, entonces sería como en el cuestionario tendría pues algo así como multiamenazas, porque ahora se habla de multiamenazas, efectivamente, están concatenadas como lo que pasó en Yungay, ¿no? Fue un evento concatenado, un sismo, aluvión, que fue lo que destruyó Ranrairca, y Yungay, por supuesto, y lo mismo que está pasando ahora, ahora ya estamos pasando teniendo en cuenta el enfoque en las multiamenazas, pero estas concatenadas y a un riesgo sistémico, ¿no? Como lo que estamos viviendo ahora, estamos en un marco de un riesgo de la pandemia, pero también se puede presentar a la vez un sismo o huaicos o lo que pasó en Centroamérica, que vino de estos eventos que mientras que la población estaba sufriendo la pandemia, el evento de los tornados que se presentaron en Centroamérica. Lo mismo pudo pasar en Perú, un sismo paralelamente. Entonces estamos ante un cambio de enfoque de riesgo sistémico y eso, teniendo esos enfoques, esas miradas y de los cambios que se pueden dar y que se van a dar, podríamos también que no va a ser complejo el cuestionario, por supuesto el cuestionario lo va a reunir, también tenemos que mirar qué estamentos va a responder el cuestionario, a quién va a ir dirigido ese cuestionario, ¿no? A la población en general o orientado a un grupo de la población para recoger esa información. Pero esto con preguntas bastante simples y poder luego también procesarlas, ¿no? Claro. Puede ser alcance nacional como también regional ¿no? Y eso hay también determinarlo, ¿no? Eso quería acotar, ingeniero. Bueno, yo pienso de que el cuestionario o el universo de gente que tenemos que llegar tiene que ser el público en general, porque eso nos permite medir, digamos, si es que realmente vamos a, digamos, después, de repente clasificar, ¿no? Por una serie de elementos que podemos poner ahí. Eh, gente, jóvenes, mayores, etcétera, ¿no? Y nos permite eso. Yo creo que, como usted dice, el cuestionario tiene que ser simple. Y uno de los elementos que, en el caso, por ejemplo, de la plataforma de vulnerabilidad sísmica que hemos hecho con la UNI, el objetivo concreto era ver en qué situación se encuentra de vulnerabilidad, se encuentran las casas, la estructura, ¿no? De manera que cada persona que llene ese formulario no nos interesa mucho que esa persona, su nombre, qué sé yo, nos interesa el lugar donde está llenando, donde se encuentra la casa donde está llenando, y eso la plataforma identifica el lugar automáticamente y que llene, digamos, todo lo cuestionario en relación a la estructura de la casa. Entonces, el output de ese aplicativo es un mapa de vulnerabilidad de la zona, digo, del área, de donde se llene. Entonces se tiene pues vulnerabilidad media, vulnerabilidad alta, vulnerabilidad baja, ¿no? Ese es el entregable. En este caso, nosotros estamos tratando de hacer un cuestionario para que la gente llene y después podemos identificar por lugar donde ha llenado, por edades, en fin, todo lo que podemos ver en función de lo que estructurar esa plataforma que nos dé esos datos y ver pues en qué nivel se encuentra su memoria, su conocimiento de su medio ambiente, de las amenazas, de un poco de la historia de lo que ocurrió en su país, en su localidad, en la región donde él vive, ¿no? Si conoce todo eso. Yo creo que como primer paso, yo pienso, les voy a mandar lo que estructuramos rápidamente con el ingeniero Marco,
para que ustedes miren y empecemos a complementar, a estructurar un cuestionario. Yo se lo he enviado ya esto a la doctora Edmé Landeo, ella tiene muy buenas sugerencias, me ha dado también ideas en relación a lo que se podría hacer, y cada uno de nosotros podríamos mirar, opinar, más o menos darle un cuestionario pues simple, pero que nos dé realmente el diagnóstico de lo que queremos medir. O después eso podemos ya empezar a hacer preguntas, interrogar a la base de datos por diferentes, digamos, indicadores, ¿no? Como les digo. Y como segundo paso, yo les voy a enviar también un modelo de convenio específico para poder estructurarlo, donde estarían las tres instituciones, tanto APINAM como la UNASAM y Ceresis, ¿no? Y yo voy a empezar, y una vez que tengamos ya estructurado ese cuestionario que puede ir pues con preguntas y también con figuras, ¿no? Tal vez que en el cuestionario, por ejemplo, que hemos hecho en vulnerabilidad, colocamos en relación a la estructura de la vivienda, qué geometría tiene, le ponemos unas figuras para que puedan mirar si su casa se parece a esa, en el caso, como le digo, de esta plataforma, y ponemos un icono donde el usuario hace un clic y le indica que lo ilustra al que está llenando el formulario de qué se trata, eso es lo que está llenando, es esa estructura que mira. Aquí también podremos pensar de esa misma manera, es decir, vamos a hacer un formulario y le damos ciertas definiciones al usuario en un lenguaje muy simple, porque hay que pensar que va a ser llenado por la población en general para que pueda llenar ese formulario. Y me parece que podemos hablar de esto, mandar un documento a los gobiernos locales, regionales, que estamos haciendo esto, cuál es el objetivo de esto, ¿no? Porque, el objetivo básicamente para mí es, si medimos en qué nivel se encuentra la memoria colectiva de una población en relación al medio ambiente y a las amenazas que está expuesto, yo puedo diagnosticar, ¿no? ¿Qué cosa puedo hacer para revertir esa pérdida de memoria que existe? O reforzar lo que se da y crear memoria en otro aspecto que no hay. Puedo decir, bueno, aquí está esta situación así, asá, asá, etc. Y eso es entregable, se daría pues a los gobiernos locales, etcétera, que sería lo más importante para ellos, ¿no? Habría que, una vez que estructuramos todo esto, informar a esos gobiernos que se va a hacer esto y también que contribuyan con la difusión. Después de tener todo, podríamos hacer un evento pues, donde presentamos la plataforma, qué cosa es lo que queremos y bueno, y para poder difundirlo. Como les dije, la Universidad de Ingeniería, tenemos un convenio con la Universidad de Ingeniería de Ceresis, me dijo claramente que podían ellos contribuir con la parte, digamos, de hacerles la plataforma en función de nuestras sugerencias, colocarlo en el servidor donde ellos tienen y nosotros ya tendríamos ese elemento tecnológico de apoyo. Inicialmente con el ingeniero Marco, quisimos hacer, me parece, en el servidor de APINAM, etcétera, pero en este caso ya no nos preocuparíamos mucho de eso porque ellos nos podrían dar ese apoyo. Nosotros estructuraríamos la parte ya del formulario, con todas nuestras sugerencias, todas nuestras ideas para ver qué cosa colocamos ahí para medir qué. Eso es lo que entendería, o pienso. Sí. O sea, usted que es ingeniero Marco. Sí, excelente, doctor. No, estoy de acuerdo. No, estoy de acuerdo que trabajemos en ese convenio específico, no, afinemos el instrumento y también ya empecemos a contactar, bueno, que sea uno de los elementos que tenemos que hacer es el contactar a las regiones, no, incluso a algunas universidades de provincia, no, involucrar a más universidades, no, pero obviamente el proyecto es entre las tres instituciones, no, sino las otras universidades pueden colaborar para replicar, ¿no? El instrumento y podamos recoger más información en todo el país, por lo pronto, ¿no? ¿Aló, aló? Voy a mostrarles rápidamente cuál es la plataforma, por ejemplo, que hemos hecho para medir la vulnerabilidad, ¿no?
Les voy a mostrar rápidamente para que, creo que ya lo conoce, el doctor Pedro ya lo conoce. No sé si usted, ingeniero Marco, ya lo conoce. Bueno, vamos a ver cómo. ¿Están viendo la plataforma? Ahí le acabo de mostrarles. Sí, Ya. O sea, cuando uno entra a la plataforma de vulnerabilidad, aparece esto, encuesta de vulnerabilidad sísmica, ¿no? Ahí habla de las dos instituciones, la Universidad de Ingeniería, a través de la red celulográfica de la unidad de posgrado, y Ceresis han hecho esta plataforma. Entonces, si uno va a la encuesta. Automáticamente, como ven, la encuesta determina dónde estoy. Obviamente acá está determinando que estoy en Estados Unidos, ¿no? Luego empieza a preguntarme, seleccione la ubicación de su vivienda, obviamente acá está, si no yo tengo la opción de seleccionar. Aquí está el tipo de suelo, donde está mi vivienda, roca, grava, etcétera, etcétera. Uno escoge, y si no tiene eso, también hay una opción. Área de la edificación, por ejemplo, acá, ¿no? Número de habitantes de la edificación, uso de la residencia, si es un uso, pues, residencial, comercial, etcétera, etcétera. Después viene asesoramiento técnico. Si uno ha hecho la vivienda con asesoramiento técnico, no. Si uno quiere saber acá este icono de acá le damos clic y nos dice, la edificación se construyó con asesoramiento técnico de profesionales, ingenieros, además cuenta con sus planos correspondientes, sí o no. Si no, entonces, o no. O se ha hecho sin asesoramiento técnico y no cuenta con planos. Entonces ponemos no o sí, de acuerdo a lo que esté. Sistema estructural, una opción. Adobe, albañería confinada, ¿qué es esto? ¿No? Entonces aquí indica por muros de ladrillos reforzados con borde de columnas de amarre y vigas de concreto armado, ¿no? Pórtico de concreto armado. ¿Qué significa eso? Está compuesta, ¿qué no dice? No da un ejemplo. Es decir, el usuario que no entiende bien esto puede dar un clic al más y le explica qué cosa es cada una de esas cosas. Año de la construcción, ¿no? Número de pisos, aspectos geométricos, igual aquí le ilustra si no sabe, irregularidad en la altura, todo esto va llenando la persona que es de su casa, donde empieza a entrar a esto. Cantidad de muros, ¿no? Estado de conservación, si es en mal estado, regular estado, ¿qué es mal estado, no? Se encuentra en mal estado cuando presenta aberturas de mayores de 1 milímetro en los muros, columnas, vigas y techos. Eso significa mal estado. Regular estado es cuando pues, se encuentra cuando presenta aberturas menores de 1 milímetro en los muros, vigas y techos, ¿no? Separación de las edificaciones entre casa y casa. Si no se conoce, pues se pone, si no, 10 centímetros, 5, etcétera. Elementos no estructurales, muros no arriostrados, ¿qué cosa es? Arriostrados, presencia de techo inclinado, si es así o no es así. Uno termina de llenar esto, dice que no soy robot y guarda la encuesta. Automáticamente ya se llenó una base de datos con toda la respuesta de este usuario y le indica al usuario en qué nivel de vulnerabilidad se encuentra su casa. Y eso va generando, digamos, un mapa de vulnerabilidad, ¿no? Es decir, aquí empezamos a ver. Observen ustedes aquí, toda la gente que está llenando la plataforma, ¿no? Aquí, por ejemplo, en Lima, vamos a ver en Lima, ¿no? Todo esto ya se ha llenado, ¿no? Mucha gente ha llenado ya la plataforma, ha llenado, mejor dicho, los datos. Obviamente, esto tiene que estar, pues, masivamente lleno, falta un montón, obviamente. Observen todo lo amarillo, que prevalece, que viene a ser vulnerabilidad media. Vulnerabilidad alta son estos puntos de aquí. Ya identificamos qué lugares son alta, que significa que si hay un terremoto grande, esa zona se cae, esa casa se cae. Y verde son vulnerabilidad baja, ¿no? Es decir, hay una base de datos acá que nos permite saber todo lo que ha llenado el usuario y también podemos hacer este mapa, sofisticarlo para sacar esa información. Si vamos a la parte del norte de Huaraz, por ejemplo, que está por acá, en Huaraz también ha llenado alguna gente esta plataforma, ¿no? Acá, por ejemplo. Pocos en realidad, ¿no? Hay que difundir, por eso en ese plan estamos. Y nosotros hicimos esto y lo colocamos, pero si ustedes se van a dar cuenta, hay otras partes en otros lugares del mundo también se está haciendo. Por ejemplo, si van acá a Chile, miren, por ejemplo, acá en Argentina, en San Juan, que es una zona sísmica, ya están llenando porque tenemos un convenio con la Universidad San Juan de San Juan. El primero, pero todavía no hemos firmado ese convenio y ya están llenando, ¿no? Es decir, no implica aquí el lugar, de acuerdo a lo que hemos hecho esta plataforma. Se ha tirado y como ven empieza a entrar gente de otras partes del mundo también. Aquí han entrado ahí en Argentina, en la parte de más al sur, en Chile, en Bolivia también hay gente que ya ha entrado a llenar
por aquí en Caracas. Aquí observen, cuando uno pone algo en internet, pues obviamente ya la referencia no es nuestro pueblo, nuestra ciudad, es el mundo, ¿no? Aquí tiene la documentación, ¿no? La metodología que se ha usado, marco legal también, como usted dijo, ingeniero, muy importante. ¿Quiénes somos lo que hemos hecho esto? Las instituciones, pues son el Centro Regional de Sismología, Universidad de Ingeniería y la Red Oceanográfica, este es de la Universidad de Ingeniería. El equipo de trabajo, ¿no? Esta gente es la que nos va a apoyar también. Aquí están los que han desarrollado. Obviamente estoy yo con el ingeniero Alba, el ex rector de la Universidad de Ingeniería, y los que hemos revisado también así el doctor Albillo, ¿no? Aquí, básicamente, esta es una muestra de la herramienta que hemos hecho en relación a esto, que algo que vamos a hacer sería más o menos así, ¿no? Se coloca un servidor, sale y empezamos a llenar. Obviamente con preguntas mucho más sencillas, etc. Bueno, eso es lo que quería mostrarles. Eso más o menos para darles una idea de lo que pretendemos, ¿no? Bien, doctor Quisiera Leandro, saber. esperaríamos Sí. entonces el borrador Sí, del convenio y para entonces para circularlo. concretar y no sé qué opinan de lo que han visto, ingeniero Miguel, ingeniero Saturnino, ingeniero Sí, Marco. excelente, excelente. Es un instrumento que hace varios años ha sido atrás que lo difundieron, ¿verdad? No, Si lo no hemos conoce, sacado lo hemos sacado el año, a fines de 2019. sí, sí, en un evento lo presentaron, sí tengo conocimiento del ingeniero Alba, lo comentó, lo explicó y Sí, me pareció bastante interesante porque inmediatamente la ficha va y te ubica en coordenadas a qué vivienda o qué espacio estaría expuesto a la amenaza en particular, ¿no? Sí, fue bastante didáctico e importante. Y algo sí, parecido, tomando esa plataforma, podría tomarse en cuenta esta claro, ficha o este claro. cuestionario que podría armarse. Estas personas nos van a apoyar en ese aspecto. Bueno, entonces, doctor, entonces para redondear ya la reunión, como primer paso voy a enviarles a ustedes el cuestionario que hemos estructurado, ese borrador que estructura, es un borrador, por favor, con el ingeniero Marco Ramírez para que puedan ustedes, para que podamos empezar a estructurar un cuestionario definitivo. Tal vez ahí agregamos figuras, agregamos lo que han visto ustedes en esta plataforma para ilustrar al que va a llenar. Y en segundo lugar, les voy a enviar el modelo de convenio específico que tenemos, que ustedes pueden colocar su institución, lo modificamos para tener ya un modelo y podríamos firmarlo entre nuestras instituciones. Eso sería básicamente, nos reuniríamos de aquí tal vez una semana o 15 días, como ustedes crean conveniente, para ver qué avances tenemos en eso. Y con la doctora Edmé, ella ya tiene también sus contribuciones. Ella es una persona muy especializada, muy conocedora de estos temas. Ella ahora ella está como consultora, ella quiere participar, me dice totalmente desinteresada de esto. Ahora podemos también buscar fondos tal vez para esto, ¿no? Para lo que se puede hacer después, difusión, etcétera. En fin, los costos, eso ya vemos después. Entonces quedaríamos en eso si están de acuerdo. De acuerdo, doctor Leandro Sandoval. Sí, doctor, muy amable, sí. De acuerdo. Ya, ¿cuándo nos De acuerdo, reunimos? estimado doctor. ¿En 15 días o el jueves, ¿qué 15 días o cuándo ustedes creen? Sí, yo le rogaría 15 días de espacio para Ya, muy bien. Entonces nos trabajarlo bien. reunimos acá en 15 días. Yo le voy a mandar, más bien, ingeniero Marco, le agradecería que me mande el correo del ingeniero Miguel Ángel y del ingeniero Saturnino. Y ahora mismo se los envío por correo, por el chat. Ya, perfecto. Bien, entonces quedamos en eso, ¿les parece? Sí, Muy bien, Excelente. doctor. Quedamos. Sí, sí. Muy bien. un abrazo a todos. Gracias. Bueno, un abrazo, buenas noches, gracias. Buenas noches, Ya, hasta les luego. agradezco su Igualmente, tiempo y gracias. voy a mandarle para la reunión de acá a 15 días, ¿ok? A la misma hora sería. Listo, cuídense bastante, un abrazo para todos. No, buenas noches. Por todo. Buenas Adiós, noches con todos, un abrazo. ingeniero Saturnino. Adiós, ingeniero Miguel. Sí, buenas noches, sí, ya me acordé de usted que estuvimos reunidos en una oportunidad ahí en el Ceres.
Sí. Claro que sí, por supuesto. Fue interesante y fui a otra conferencia que dieron también ahí. Sí, sí. Sí, claro, por supuesto. Que Bien, dimos, bueno. Sí, sí. Muy bien, muchas Bien, gracias. gracias y buenas noches. Pase una Estamos buena en noche. comunicación. Bien.